Nosotros somos Liz y Eric y vamos a explicarles un poco de la función de la semiótica dentro de lo que es la poesía. Entonces, como bien sabemos, la semiótica estudia los signos o símbolos creados por el ser humano para comunicarse en diferentes situaciones específicas. Entonces, hablando un poco sobre la poesía, ¿qué es la poesía? ¿Qué es la poesía para ustedes? Para nosotros la poesía se manifiesta una forma en que la belleza se plasma en el sentimiento estético dentro de la palabra. Entonces, mi compañera les va a comentar un poco sobre otros tipos de definiciones de la poesía. Sí, bueno, eso fue como nuestra definición. Aparte tenemos que la poesía es precisamente la composición literaria que se hace para embellecer la palabra y por medio de, ya por ejemplo, muy dentro de la poesía ya sería dentro de versos, dentro de rimas, y dentro de todo eso también va mucho sobre los sentimientos y todo lo que el autor desea expresar hacia sus lectores. Sí, cabe destacar de que no hay un momento específico en el que se descubrió la poesía. Solamente hubieron unos hallazgos alrededor del año 2600 a.C. en Egipto. Descubrieron unos jeroglíficos poéticos y de ahí partieron los investigadores para decirle que de ahí se descubrió lo que es la poesía. Sí. Bueno, ahora vamos con un punto importante dentro de la poesía, que es la retórica, que es el conjunto de reglas o principios para escribir o para hablar, que le dan esta elegancia precisamente que hace a la poesía cautivadora hacia el lector y va con el fin de deleitar o de conmover al lector, ¿no? Y dentro de esto también encontramos la metáfora, que la metáfora son precisamente las figuras retóricas en las que se traslada el significado de una palabra a otra o con la que el autor intenta hacer una semejanza o una analogía dentro de lo que está diciendo. Tres puntos importantes dentro de la metáfora son el tenor, el vehículo y el fundamento. El tenor es lo literal que se dice dentro del poema, el vehículo es esta conexión que se hace con lo literal y el fundamento es precisamente la explicación que se da entre el vehículo y el tenor. Por ejemplo, tengo un ejemplo aquí que dice: sus cabellos son de oro. Cabellos entraría como tenor aquí, puesto que es la parte literal que se dice. Sabemos lo que es cabellos, entonces lo está diciendo tal y como es. El vehículo sería de oro y el fundamento explica cómo esta relación está hecha, porque, por ejemplo, dice que los cabellos son de oro, es decir, que los cabellos, el fundamento aquí, la comparación que hace, es que el cabello es del color que es el oro. También tenemos otros tipos de metáforas, que es la metáfora preposicional, que en la que se utilizan preposiciones, por ejemplo, entre el término real y el término irreal. Por ejemplo, tu boca de fuego. De es la preposición aquí, entonces eso hace la metáfora no solamente una metáfora, sino una metáfora preposicional. También tenemos la metáfora aposicional, en la que separamos los términos real e irreal a través de una coma. Un ejemplo es las palabras, guantes grises. Hay una coma entre las palabras, coma, guantes grises. Esa es una metáfora aposicional. Y tenemos la metáfora negativa, en la que se ocupa una negación dentro de la metáfora. Por ejemplo, no es tu mirada, es la tormenta que hace. Es decir, no es tu mirada. Al decir no, estamos teniendo una negación. Entonces tenemos aquí una metáfora negativa. Ok, igual algo muy importante que tenemos que saber es que la poesía no solamente se presenta en el ambiente literario, es decir, la poesía está presente en muchísimas zonas, como en la música, en el arte, tales como la pintura e incluso en rituales religiosos. Es decir, un pintor
al momento de realizar un cuadro es porque tiene en mente lo que quiere expresar. Entonces, a través de su forma de pintar, su esencia, va a hacer que el momento en que las personas que vean su obra van a darle diferentes tipos de significados. Exactamente, y por ejemplo dentro de lo que dice mi compañero Eric encontramos también una metáfora que es la metáfora visual, en la que a través de la interpretación el autor está haciendo está plasmando sus ideas, plasmando sus ideas a través de imágenes, a través de pinturas, a través incluso de diseños gráficos, en las que el sentimiento que tiene está plasmándolo, y no es precisamente, por ejemplo, cuando vamos a una galería de arte, vemos como muchas pinturas, entonces no es precisamente una pintura que te diga qué es lo que está pasando, sino a veces se trata más de la interpretación, y es ahí donde se presenta la metáfora visual. Sí, entonces el funcionamiento de la semiótica dentro de la poesía hace la interpretación de signos basado en los elementos estéticos. La importancia de lo que es la semiótica en la poesía es que el poeta dé a entender una interpretación, y esta interpretación sea captada por el lector. Lo que contiene la poesía es conjuntos de semas, en este caso llamaremos semas poéticos. Un sema, ¿qué es un sema? Un sema es un rasgo semántico de mínimo significado. Es decir, si unimos variedad de semas poéticos, vamos a crear el significado de una palabra. Entonces, la poesía, como bien sabemos, está conformada por versos, estrofas y rimas. Entonces, si leemos el primer renglón, como que no tendremos una interpretación específica, pero uniéndolo con el segundo renglón, vamos a empezar a entender lo que es en este caso, un verso. Entonces, al acabar de leerlo, vamos a darle un significado muchísimo más específico que el que teníamos al momento de haber leído el primer renglón. Ok, algo también muy importante dentro de la poesía es que está el uso de la genolectura y la fenolectura. La genolectura es lo que realiza el poeta, es decir, el poeta debe entrelazar entre su escrito, entre su poesía, para crear lo que es un contenido, el contenido de la unión de los semas, que los semas unidos se les llama semantemas. Entonces el poeta debe tener mucho cuidado con eso para poder no perder la esencia de lo que quiere interpretar. Entonces la fenolectura es el producto de la genolectura, es decir, lo que el lector entiende sobre lo que acabó de leer. Exactamente. Ahora vamos a dar unos pequeños ejemplos de dos autores, de Gustavo Adolfo Bécquer y de Rubén Darío. Entonces, primero vamos a enfatizar un poco en quiénes fueron estos personajes y algunas obras importantes que resaltaron más dentro de su vida como poetas. Bueno, Gustavo Adolfo Bécquer nació en Sevilla en 1836 y murió a los 40 años por tuberculosis en la misma ciudad de Sevilla en 1870. Una de sus mayores obras que fue considerada la más honda y fina dentro de la poesía del siglo XXI fue su poemario llamado Rimas y Leyendas, en la que presenta como muchos poemas, dentro de los que pues este libro fue criticado por muchos poetas, fue como desperdiciado por algunos lo alabaron, entonces hubo como mucha discordia entre esos dos puntos. Y bueno, ahora voy a leer un pequeño poema y después lo voy a ir como analizando un poco.
Dice, los invisibles átomos del aire alrededor palpitan y se inflaman. El cielo se deshace en rayos de oro. La tierra se estremece alborazada. Oigo flotando en las olas de armonía rumor de besos y batir de alas. Mis párpados se cierran. ¿Qué sucede? Es el amor que pasa. En esta parte, Gustavo Adolfo Becker habla de su experiencia con el amor. En el primer renglón tenemos los invisibles átomos de aire alrededor palpitan y se inflaman. Habla de su capacidad de sentir todo a flor de piel cuando está muy enamorado. El cielo se deshace en rayos de oro, la tierra se estremece alborazada. Oigo flotando en olas de armonía, rumor de besos y batir de alas. Habla de ese pequeño cosquilleo que siente al estar enamorado, de esos sentimientos y de esas mariposas, como nosotros le llamamos, mariposas en el estómago, que está sintiendo en el momento. Mis párpados se cierran. ¿Qué sucede? Es el amor que pasa. Al final nos da como una interpretación total de que sí, efectivamente está hablando del amor que está experimentando en ese momento, del cómo se está sintiendo, y lo plasma perfectamente dentro de su poema. Ok, entonces el segundo poeta es Rubén Darío. Rubén Darío nació en la República de Nicaragua en el año de 1867, el 18 de enero, y murió el 6 de febrero de 1916. Rubén Darío, su nombre original era Félix Rubén García Sarmiento. ¿Por qué Darío? Porque familia de parte de su papá eran conocidos como los Daríos, y de ahí él adoptó ese se podría decir, apellido artístico por el que fue reconocido. Rubén Darío fue un poeta, periodista y también fue un diplomático. Fue lanzado al modernismo en el año de 1888 con su poemario que fue publicado en ese mismo año, que se llamó Azul. Entonces él fue reconocido en muchos países por ese poemario. Entonces el poema que yo agarré del poemario Azul se llama Nocturno. Es un pequeño extracto del poema, el cual dice así: silencio de la noche, doloroso silencio nocturno, porque el alma tiembla de tal manera, oigo el zumbido de mi sangre, dentro de mi cráneo pasa una suave tormenta, insomnio, no poder dormir y sin embargo soñar. Entonces, a lo que yo interpreté, como la verdad yo tengo problemas para dormir, entonces yo me identifiqué mucho con este poema, porque estuve leyendo otros poemas. Entonces, cuando leí este poema me sentí muy identificado, incluso así como mi compañera lo dijo hace un momento, depende de qué estado de ánimo esté el lector al momento de leer algo. Entonces, como yo no tengo mucha facilidad de conciliar el sueño, me sentí identificado y me sentía un poco mal, pero al momento de leerlo me sentí bien, porque se podría decir que no me sentí solo, que hay muchas personas que tienen el mismo padecimiento. Entonces, aquí donde interpreta de oigo el zumbido de mi sangre, dentro de mi cráneo pasa una suave tormenta. Es decir, eso lo interpreto yo como intentando dormir, moviéndome de un lugar a otro, estrés de no poder cerrar bien los ojos. Entonces él lo interpreta como una tormenta, el estrés. Y así, bueno, así siento que lo interpreta él, yo lo interpreto así, como que la tormenta es el estrés, el zumbido de mi sangre es como la palpitación de mi corazón cuando una persona duerme de lado. Te concentras en tu respiración, en tus latidos, te distraes. En donde dice insomnio, no poder dormir y sin embargo soñar, lo interpreto como exactamente, no dormí y
y estoy con sueño, o sea, estoy soñando despierto. A eso así lo interpreto yo.